Muy buenas, otra vez amigos de Iguana Custom y de la Ruta 66, sábado 2 días seguidos, pero sí, es que esto no podía quedar en un solo vídeo. Continuamos por donde nos lo dejamos ayer, pero antes, la intro. Pepe's on the road. Pepe's on the road. 66, 66, 66, 66, 66. Ahora sí, después de oír la musiquita, la intro, ya estamos motivados, seguimos. ¿Queréis respuestas? Pues vamos con respuestas. Algunas de las más importantes me las ha dado y las podría haber dado yo. Aquí vais a responder muchas sobre ir solo o en grupo, el tema de equipaje, demás. En una entrevista con Gon, el propietario alma mater de Ruta 66 Experience. ¿Por qué? Porque ha hecho la ruta más de 16 años, en ellos varias veces, porque ha ido con grupos, con toda gente, porque es un experto viajero y tenéis que oírlo. Ahí va. Agradecerte en persona que no tuvieras ningún problema en que fuera grabando todo el viaje para hacer estos capítulos. Espero que, Por favor. Que te hayan gustado. Y lo segundo, Por supuesto. haberme dejado tu material para mejorar también los capítulos. Bueno. Y vamos a bocajarro. Tengo mucha gente que me pregunta que quiere hacer el viaje. Lo primero, en el 2023 aún se puede hacer. Aún se puede hacer, sí. Tenemos un tope de 15 motos y ahora mismo tenemos pues 7 motos en cada uno. Esta próxima semana seguramente tendremos 8 en uno de los viajes. Entonces todavía estamos a tiempo. Quien quiera apuntarse puede hacerlo. ¿Son en fechas? Uno es en junio, del 3 al 7 de junio. Y el otro es del 15 al 29 de agosto. Los dos para hacer la Ruta 66. Este año no tenemos la Ruta de los Parques Nacionales y, bueno, como hay bastante demanda de la Ruta 66, es la ruta estrella de nuestra empresa y bueno, pues entonces hemos decidido hacer 2 viajes por la 66 este año. Ok, también tengo entendido que si por ejemplo alguien junta un grupo suficientemente grande, también podéis hacer un viaje a la carta. Sí, esto es frecuente también en nuestra empresa, el organizar viajes privados para un grupo determinado. Pero bueno, ese grupo tiene que tener un mínimo de 5 motos y bueno, dependiendo de cómo sea el grupo, pues se organiza el presupuesto y se organiza también la ruta, ¿no? Y las fechas, por supuesto. Ok. Pues bueno, más o menos eso a grandes rasgos es lo que hace vuestra empresa. Hacer viajes a Estados Unidos especialmente. Tenéis en general 1 o 2 viajes abiertos donde la gente se puede añadir, ¿vale? O sea, como hice yo, pues entras en su web y mandas un WhatsApp. Oye, que quiero hacer la ruta. Somos 2, somos 3, somos 1, somos 9. Pagas tu parte y ocupas unos espacios y luego hacéis viajes a la carta. Entiendo que si van 5 motos, pues más costoso que si van 15. Y cuando es a la carta, pues puedes ir o a todo lujo de detalles o a... Siempre habrá un mínimo. Sí, bueno, lo de que sea más costoso, bueno, depende un poquito también de las fechas en las que se quiera hacer, depende también del tiempo que quiera ese grupo hacer el viaje. No es lo mismo hacer 10 días que hacer 15, ¿no? Y después también depende de la ruta, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces no tiene por qué ser más caro. Incluso, bueno, puede llegar incluso a ser un poco más barato, dependiendo de la ruta. Vale. A ver, lo que me han preguntado mucho, que es una de las preguntas que desde el primer capítulo me llevan haciendo, que es que vale hacer la Ruta 66. Yo encargué, un momento, tú conoces a Noemí, que viajó con nosotros. Claro. Yo le encargué a ella personalmente en el inicio de la ruta, que yo la vi que con los números iba muy bien, porque me di cuenta que iba apuntando un café, $1.20, un tal, y yo dije, vas a ser la persona idónea para calcular cuánto sale en general hacer la Ruta 66, que conectaré con ella también para ver esta parte, pero la parte del viaje. Si alguien quiere hacer el viaje exactamente como el que yo hice, que es el que se ha visto en estos vídeos, ahora mismo, ¿cuánto vale hacer este viaje?
Bueno, pues hay tres opciones, dependiendo si vas solo, si vas con copiloto o si vas con con otra persona que lleva moto también y compartes habitación, ¿no? Entonces, para dos personas en una habitación doble, o sea, un piloto y un copiloto, el precio sería 3.990 euros por persona. Para una persona con una moto en habitación individual, el precio serían 6.950 euros. Y para dos personas, dos motos, habitación doble, el precio sería 5.250 euros por persona. Pues primera respuesta, o sea, primera consulta que me han dicho, respuesta, ¿vale? Luego, si alguien va a hacer un viaje más, pues ya que se ponga en contacto y haga todo eso. Luego tengo otra gran parte que pregunta, que tiene claro, aunque no la haya hecho nunca antes, que la quiere hacer en solitario, por libre. Sí. Eso tú tienes que alquilar una moto e irte por libre. Tengo entendido que vosotros también gestionáis alquileres de moto desde aquí de España para luego recogerlas allí. Sí, eso es, efectivamente. Nosotros somos distribuidores oficiales de una agencia de alquiler de motos. Entonces, bueno, pues también tenemos el servicio de alquiler de motos en Estados Unidos. Entonces, quien quiera hacer la ruta en solitario puede contactar con nosotros y, bueno, con un pequeño formulario que se cubre en la página web, se hace un presupuesto del alquiler de la moto, ¿no? Que varía dependiendo de si la coges en un punto de Estados Unidos y la dejas en otro, si la coges en un punto y la dejas en el mismo punto, depende un poco de los seguros que quieras contratar. Entonces, bueno, por eso necesitamos tener muy claro el tema del formulario, ¿no? Los datos que solicitamos en el formulario. Por tu experiencia, como si tuviéramos que decir un precio medio, también es verdad que ahora han subido bastante, pero bueno, juégatela un poco, aproximadamente en este tiempo y tal. ¿Un precio medio de alquiler día por moto? Bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para hacer una ruta 66 sobre los 13 días, podemos andar, el alquiler de la moto puede andar sobre los 3.500, 3.700 euros, depende un poquito también del modelo incluso, de los seguros que se contraten, bueno, en fin, pero aproximadamente sobre los 3.000, vamos a poner entre 3.500 y 3.800 euros, más o menos, aproximadamente. 13 días. Más o menos, ¿eh? ¿En Los Ángeles, en Chicago o en Chicago, en Los Ángeles? Eso estoy a gusto con su... Y, sí. A ver, yo no lo sé seguro porque yo era mi primera ruta 66, como sabe. La hice contigo, bueno, con el grupo. Entonces solo tengo esta experiencia. Pero yo, que soy un tío que piensa, normalmente, pienso que después de haber hecho el viaje, conforme fue, si yo la tuviera que hacer por libre por primera vez, no tendría suficiente con 13 días. Si la fueras a hacer por libre, quisiera ver todo lo que he visto y luego aprovechar en las cosas que igual me he quedado corto. Claro, tú, por tu experiencia, idóneamente, ¿cuántos días crees que son los necesarios para una gente que lo va a hacer por libre, para hacerlo bien? O sea, poder disfrutar bien del cañón, ir un poco tal. Sí, entre los 13 y los 15 días puede ser un número de días correcto, ¿no? Para poder hacer la ruta 66. Hacerla en 20 o en 30 días, pues bueno, pues se haría de una manera mucho más relajada, pero vamos, yo considero que ya sería un tiempo excesivo, ¿no? ¿Qué pasa si lo haces en 13 o 15 días? Que bueno, hay que prepararlo muchísimo, muchísimo. No es un viaje nada fácil porque, bueno, la Ruta 66, tú lo sabes, se mete por caminos que a veces no están señalizados, hay unas partes que interesan y otras que no. Entonces, bueno, es un tema que hay que prepararse mucho y hay que tenerlo muy claro. Cuando viajas con un guía, tienes esa ventaja de que no tienes que prepararlo y que el guía ya sabe exactamente los sitios que son interesantes y los que no. Y ya hace la distribución de kilómetros, días y ruta para que el viaje quede totalmente equilibrado, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo por libre, yo creo que a lo mejor 13, 15 días se puede hacer,
pero ya va a depender de lo que aproveches el viaje, del número de cosas que veas, el cómo te lo prepares, ¿no? Entonces, bueno... Yo ahí discrepo con un poco, porque, bueno, a ver, ver. claro, también yo veo desde mi punto. Yo entiendo Sí. que si yo voy solo, Sí. solo, con Noelia, con mi pareja, los dos en la moto, Sí. y voy Sí. en la ruta, yo estoy convencido que, claro, también es verdad que yendo dos solos aceleraría en algunos puntos que el grupo ralentiza, pero por ejemplo, si voy a comer y no tenemos a nadie como tú, en plan, con la regla, a las 3 salimos, tal, no sé cuántos, pues algunos Sí. días saldría de comer a las 4:30 o más tarde. El día Sí. que estoy reventado, en vez de salir a las 6, Sí. me iba a levantar a las 9. Entonces, yo creo que y luego si digo, va, en el cañón, ya que estoy aquí, quiero bajar, quiero pegarme un Sí. paseo a caballo, cualquier cosa, me quedo Sí. a dormir, yo, después de vivirla, yo diría que son como 20 días pues, Sí. pero claro, para disfrutar. Porque, a ver, si la voy a hacer en 13, yo no me lo pensaría, me iría en un grupo organizado. Porque es ir, bueno, tú lo sabes, y la gente, yo creo, en mis vídeos lo ha visto claro, es ir, pom, 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 y necesitas a alguien con disciplina que te diga, no, salimos a las 6, tenemos Sí. 40 minutos para comer y tal. Cuando uno va solo, esa disciplina, o es un viajero muy experimentado en moto, o yo creo que la mitad no llega a Chicago. Claro, bueno, eso depende de cada viajero, ¿no? Tú puedes viajar en solitario y tener una disciplina de viaje que te permita, pues, aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo va delimitado por la capacidad personal de cada uno, ¿no? Por su trabajo y también por su presupuesto, porque claro, irte 20 días el alquiler de moto es muy caro, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Incluso puede llegar a ser mucho más caro dependiendo de las fechas, ¿no? Entonces, eso depende ya más del viajero que de los días, ¿no? Porque, Claro, bueno, yo, sí. por ejemplo, Eso no- viajo, hago bastantes viajes solos y bueno, pues yo personalmente me marco esa disciplina de tratar de aprovechar los días y de tratar de preparar muy bien los waypoints de viaje. Yo lo llevo todo, tengo todas mis coordenadas en el viaje, entonces bueno, yo personalmente, por ejemplo, lo hago así. Entonces es más un tema de qué tipo de viajero Claro. y qué tipo de viaje, cómo te plantees el viaje, ¿no? Sí, ahí es a lo que voy. O sea, yo entiendo que, claro, la gente que hace viajes en moto habitualmente, porque yo conozco a muchos, no me incluyo en ellos, pero los que sois de hacer rutas grandes y que tenéis unos tiempos y hay que llegar, yo sé que sois súper disciplinados, a esta hora salgo, tenéis, porque luego salen los imprevistos y demás, pero también recibo los comentarios de la gente que dice, no, yo cuando la haga yo la voy a hacer por libre porque yo quiero comer tranquilo, yo quiero dormir. Claro, si hoy quiero dormir, duermo, si quiero parar, paro y tal. Claro, si vas así, en 13 días no acaba, ¿sabes? Claro, evidentemente. Entonces, bueno, yo más bien lo veo como algo de decisión personal de cómo quieras plantearte el viaje, ¿no? Claro. Yo creo que se puede hacer en 13, 15 días. Creo que se puede Sí, hacer a ver, perfectamente por nosotros libre. lo hemos hecho y se hace. En grupo lo hemos hecho y si lo haces por libre se puede hacer. Y después, en ese plazo de tiempo de entre 13 y 15 días, ya va a depender de cómo aproveches el viaje, cómo te lo vayas a preparar. Pues, por ejemplo, si te llevas un buen GPS, si llevas todas tus coordenadas metidas en el GPS, no direcciones, no metiendo direcciones, sino metiendo coordenadas, estudiándote muy bien cada etapa de viaje, hasta dónde quieres ir, hasta dónde debes de... Entonces, bueno, va a depender más de eso, yo creo, que de cómo organices y de qué tipo de viaje te plantees, que del tiempo, ¿no? Que el de tener más tiempo. Tener 20 días, pues es perfecto. La verdad que, bueno, pues también está bien, ¿no? Porque te permite relajarte mucho más, te permite, pues no sé, incluso hacer desvíos de la Ruta 66 para ver cosas interesantes. Ya va a depender un poco más de eso. Yo, por mi experiencia, 13, 15 días, bueno, pues no está mal. No está mal, es un plazo de tiempo que es bastante correcto, ¿no? Y también se adecúa mucho a
al tiempo libre o al tiempo del que dispone de vacaciones de la gente, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo puede disponer de un mes, por ejemplo, continuado de vacaciones, ¿no? Hay gente que tiene empresas, hay gente que tiene familia, hay gente que... Bueno, los 3 factores de siempre, ¿no? Las vacaciones, el presupuesto y la familia, ¿no? Exacto. Tengo una duda que Sí. me surge, sobre todo por la gente que me comenta que tiene muy claro que la quiere hacer por libre su primera vez, sí o sí. Por tu experiencia, que habrás alquilado motos o conoces a gente que lo ha hecho así, Sí. ¿cómo se gestiona una pareja a compartir moto por una Electra con el equipaje de 13 días, teniendo que llevar cascos, chaquetas de protección, equipamiento de protección, más el equipaje? Bien, es una muy buena pregunta. Bueno, pues eso lo tienes que gestionar como sea. Entonces, hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, el viajar en grupo te da esa facilidad de que puedes llevar una maleta en el vehículo de asistencia, no tienes que preocuparte por eso, no es que tengas la capacidad ilimitada, pero no te tienes que preocupar de eso. Pero sí es posible organizarse para hacer eso. Yo he hecho algún viaje de 2 meses y, bueno, y solamente con 2 maletas laterales y con eso me he tenido que apañar. Viajar por tu cuenta, pues minimiza el espacio. Lo que tienes que hacer es intentar que te quepa todo en esas 2 o 3 maletas, ¿no? Si es una Electra, ¿no? Hay que llevar la ropa justa, la ropa absolutamente imprescindible, y te va a tocar lavar ropa durante el viaje. O sea, eso sin duda, ¿no? Si se gestiona de esa manera, una maleta para cada persona, por ejemplo, de ropa, se puede gestionar perfectamente. Hay que dejar un pequeño espacio para un supuesto día de lluvia o de frío, y después el tema de mudas diarias y aseo personal. Y después un tercer baúl, que el baúl central, por ejemplo, el baúl trasero o una bolsa trasera, que ahí podríamos gestionar, pues, digamos, las cosas comunes, ¿no? Por ejemplo, el equipo de vídeo, de fotografía y a lo mejor, pues, las cosas más que más utilices durante el día, ¿no? Pues el cargador del teléfono, ese tipo Todo de muy cosas. pequeñito, porque, bueno, tú sabes que yo soy usuario de Electra, es mi moto de cabecera, y... Sí. Bueno, yo es que lo flipo, ¿sabes? Porque, claro, yo voy para un fin de semana, mi mujer y yo, y ya me Sí. falta sitio por todos lados. Claro, si es que los trajes de lluvia me cogen una maleta. Yo quiero que la gente entienda también esa parte, porque cuando hablamos de gestionar el equipaje, significa que tú vas a hacer 4.300 kilómetros encima de una moto. Es muy conveniente, muy interesante y muy recomendable que el calzado que lleves sea calzado técnico de moto, que te ofrezca una protección, porque Correcto. mucho tiempo expuesto a poder tener un percance. Son 8 o 9 horas al día encima de la moto con paradas pequeñas, pero son una jornada laboral en moto con las probabilidades. Entonces, si no tienes la posibilidad de ampliar equipaje, tu calzado de moto es tu único calzado, porque otras zapatillas te come todo el equipaje. Bueno, 4 zapatillas más, ¿sabes? Bueno, yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia, que yo viajo mucho solo y además hago viajes muy largos, pues he hecho viajes de 16, 17 mil kilómetros y, bueno, ya te digo, 2 meses en la carretera, ¿no? Entonces, yo, el equipo de moto, que es lo que más ocupa, digamos, ese equipo lo llevas puesto. Entonces, esa parte de cazadora, casco, guantes, botas técnicas de moto, eso lo llevas puesto siempre en la moto. Bien, entonces cuando llegas a un hotel, yo lo que llevo es un kit, digamos, de calle. Entonces, ese kit de calle es muy limitado, muy escueto, y es unas zapatillas de deporte lo más plegables posible o lo más escuetas posible. Unas Converse de estas que se hacen nada. Eso es, unos pantalones cómodos, pues de tela o unos vaqueros, y después una camiseta. Entonces, las camisetas son las mismas que uso a la hora de conducir la moto, entonces, bueno, eso no es problema, ¿no? Llevo 2 o 3 mudas de ropa que voy lavando y, bueno, las camisetas son las mismas,
pero digamos que como extra para cuando te paras y te vas a cenar por la noche, pues no te vas a poner el equipo de la moto para ir a cenar, ¿no? Y además te apetece estar un poco más cómodo, ¿no? Sin esa cazadora y sin el pantalón a lo mejor, ¿no? Entonces, digamos que el extra para la noche, para ir a cenar, pues son unas zapatillas y un pantalón cómodo. La sudadera que tienes en la maleta para el día que hace frío te sirve también pues para salir ese día a cenar y bueno, pues es cuestión de minimizarlo. Yo te puedo decir que bueno, yo llevo viajando en moto mi primera frontera en moto la crucé en el año 1988. Llevo muchos años viajando en moto y he ido, conforme pasan los años, haciendo los equipajes cada vez más pequeños. Cuando vas viajando y cuando vas cogiendo experiencia te das cuenta de una cosa. Llegas a casa, deshaces la maleta y te das cuenta de que el 70% o el 60% no lo has utilizado. Los Porsche acaso, los Porsche Acas, vas aprendiendo a apartarlos, ¿no? Sí se puede hacer un viaje de 13-15 días de 4.000 kilómetros, una pareja en una moto, pero hay que minimizar bien todo y pensar muy bien. Hay que prepararse mentalmente, lo primero. O sea, la gente tiene que entender, porque claro, aquí estamos los dos, porque tú lo ves desde un viajero en moto experto aventurero que sabe que ya en su cabeza ha sacado todo lo que no vale y sabe que se puede ir de viaje con una camiseta, dos camisetas, dos calzoncillos, dos calcetines y cada noche lavar. Y ni secador, ni peine, ni rizador, ni difusor, ni mascarilla, ni maquillaje, ni un iPad, ni más el portátil, más 200 cargadores. O sea, aprovechas. Yo lo que quiero que la gente entienda es que si hace un viaje de este tipo por libre, es una aventura más que unas vacaciones. Es si ya hacerlo en un grupo, con la organización, ya es más una aventura que un viaje idílico de vacaciones, tienes que cambiar el chip. Si lo vas a hacer solo, es una aventura extrema, que tienes que extremar, hacer el equipaje pequeño y vas a estar en solitario en todos los momentos. Lo veremos, o lo hemos visto, o lo veremos en alguna de las entrevistas que he hecho al resto de viajeros, como hubo gente que lo pasó mal en algunos momentos extremos de lluvia, de viento y tal, que es lo que decía, que él solo no hubiera podido seguir. ¿Sabes? Claro. Porque no es lo mismo verte arropado que verte tú solo en una autopista en Estados Unidos con camiones a 130 kilómetros por hora con una lluvia y un viento brutal. En un momento que entras en shock, no tienes quien te rescate. Algo que mucha gente quiere hacer, tiene idealizado, pero no tiene que olvidarse que es una aventura con sus riesgos y prepararse mentalmente, ¿sabes? Sí, no, hay que ser muy consciente de que a veces hablas de la Ruta 66 y a alguien que no la conozca o alguien que no sepa qué es exactamente la Ruta 66 se piensa que a lo mejor es un paseo de domingo por un sitio parecido a Disneylandia, ¿no? Pero la Ruta 66 es un viaje de 4.200 kilómetros en moto cruzando un país tan grande como Estados Unidos. Es como hacerte un España-Cabo Norte, por ejemplo, para hacerte una idea. Entonces, es una aventura, y dentro de esa aventura, dentro de lo que es un viaje en moto, que un viaje en moto siempre es una aventura, este en concreto, por su magnitud y por su distancia, pues tiene o puede tener, o normalmente tiene, muchas situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, vosotros vivisteis dos tormentas de lluvia terribles, ¿no? Enormes, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber gestionar cuando te pasen ese tipo de cosas si tú vas solo, ¿no? Entonces, si tú vas solo, tienes que tener muy buena conciencia y tener muy claro y sincerarte contigo mismo de si tú estás preparado para hacer un viaje de ese tipo en solitario, ¿no? Hay quien sí y hay quien no. No pasa nada. Hay gente que tiene más experiencia en unas cosas y otras en otras, ¿no? La gente que tenga menos experiencia, por supuesto, yo lo que le recomiendo es que viaje con un grupo, porque como bien has dicho,
Cuando hay una situación que es un poco más compleja, pues climatológica, por ejemplo, pues lo ideal es estar arropado por un grupo de compañeros y después por una organización que sepa qué es lo que hacer en cada momento, ¿no? Bueno, pues no sé, a veces hemos tenido, por ejemplo, en el viaje de junio de este año hemos tenido una tormenta de arena terrible. Una tormenta de arena como pocas he pasado. Yo solamente he pasado una así, cruzando Mauritania, y bueno, y volví a vivirla de nuevo en Estados Unidos con un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa tormenta y complicó muchísimo las cosas y tuvimos que abortar una visita por culpa de ella, ¿no? Entonces, hay que saber gestionar y saber dónde te estás metiendo, ¿no? Porque una tormenta de arena, por ejemplo, pues puede ser realmente peligrosa, ¿no? No solamente por la visibilidad, incluso también porque, bueno, estás respirando... tierra y luego puedes tener problemas. Sí. Y bueno, pues con todo lo que implica, ¿no? O pues bueno, pues no sé, de repente en un viaje, ¿tú recuerdas la parte desde Cool Springs hasta Williams? Bueno, pues hubo un año hace, no sé, yo creo que fue en 2010 o 2009, hace ya bastantes años, que hubo un fenómeno meteorológico y nos cayó una nevada terrible en ese tramo de viaje, ¿no? Entonces, pues a veces pasan estas cosas en los viajes, son cosas normales, entonces cada uno debe de saber y ser muy consciente del nivel que tiene y de la capacidad que tiene de superar o de afrontar, de gestionar cuando sucede algo así, ¿no? Aparte de todo el resto, ¿no? Porque bueno, un viaje muy largo pues necesita gestionar, hacer también una gestión de los kilómetros diarios. Por ejemplo, si tú te vas con 15 días y tienes que recorrer los 4.000 kilómetros, tienes que saber distribuir esos días, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás muy relajado los primeros días, pues después vas a tener que correr mucho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no es fácil hacer un viaje en moto muy largo y, bueno, hay que preparárselo. Quien lo haga por su cuenta debe de prepararlo bien y, sobre todo, tener muy claro y ser consciente de si está preparado para hacer un viaje de ese tipo. Sí. Y si no, pues un viaje en grupo que, bueno, pues que también son otra manera de viajar, ¿no? Claro, eso es justo lo que yo quería que se viera aquí, hablando una persona como tú que lleva 16 años haciendo viajes en grupo, gestionando viajes de otra gente en solitario, sobre todo para que no haya la picardía del choque de influencias. A ti te da igual que se te apunten a tu viaje, que te alquilen la moto, entra dentro de tu negocio y has animado y ayudas también a mucha gente a que haga viajes en solitario. Y luego, con tu experiencia como viajante de moto por tu hobby particular con Book, eso ya me darás otra entrevista otro día y hablaremos cuando quieras esas cosas. Yo quería que la gente viera esto, ¿vale? Porque yo no he viajado en grupo nunca, solo, bueno, una vez en un autobús que fui a Turquía y dije, esto no me va a volver a pasar nunca en la vida, que a mí ahí no me vuelves a coger. Y dijéramos que el viaje después de verlo, o sea, lo dije en el último capítulo conforme llegaba a Chicago, para mí ha sido algo espectacular, o sea, lo repetiría sin duda, o sea, me encantó, bien encantado. Qué bien. Todas mis expectativas la ruta, y no iba con bastantes dudas de hacer el viaje en grupo por mi independencia en general, porque me gusta ir siempre a mi aire y sin planear, pero la aventura ya es suficiente aventura dentro de ir organizado como para añadirle la aventura de mi improvisación normal. Cuando yo llego a una ciudad en un avión, me sueltan ahí, pues ahí improviso porque sé que tengo el hotel aquí y tal, claro. Pero esto es otro rollo. Entonces, creo sinceramente, que no lo decía de coña como diciendo, sí, claro, como para hacerla 1000 veces, la primera vez creo que es muy interesante hacerla en grupo, sobre todo si tú no tienes experiencia en gestionar viajes en moto muy largos. Si tú me dices, no, es que yo he ido 2 veces a Cabo Norte, he ido hasta Moscú, he bajado a Marruecos siempre solo y te has apañado por ahí, pues por supuesto que en la Ruta 66 te vas a apañar también. Pero si tú al final has hecho como yo, que has cogido la moto, sí, he ido un día a Pingüinos,
Otro día he ido a Galicia, he vuelto, me fui a Barcelona una vez, vine a Francia y volví. Eso no es lo mismo, ¿sabes? No es No, no es lo la mismo. experiencia de un viaje de este tipo. Ujú. Efectivamente, sí. Yo creo que es perfecto lo que estás diciendo y creo que es totalmente correcto, ¿no? Y bueno, también quiero comentar que, bueno, pues que a veces cuando se habla de un viaje en grupo, da la impresión o sea, la gente en un primer momento puede pensar que parece un viaje de este tipo de viajes de autobús o que van detrás de una banderita y que, bueno, pues que no son tan atrayentes para el estilo de un motorista, ¿no? Un motorista lo que quiere es libertad, ¿no? Y parece que un viaje en grupo te la va a quitar, ¿no? Pero bueno, en este caso no es así tampoco porque, bueno, aunque tú viajes en grupo, también tienes la libertad de estar por tu cuenta el tiempo que quieras, ¿no? Por ejemplo, si te gusta la fotografía y un día concreto quieres estar a tu aire, pues no hay más que avisar al equipo de organización, oye, yo hoy voy a desviarme por esta parte porque quiero ver tal cosa y quiero hacer, por ejemplo, unas fotos, unas tomas de vídeo o una visita concreta, ¿no? No hay ninguna obligación de viajar completamente y ni todo el tiempo con el grupo. Y bueno, y después el ambiente del grupo siempre es un ambiente que nosotros tratamos de hacer como si fuera un grupo de amigos, ¿no? Es muy parecido a Gran Hermano, ¿eh? La Ruta 66 lo magnifica todo. Sí, sí, ahí tenemos que convivir un grupo de personas durante 13 días y bueno, pues dormimos en el mismo hotel, desayunamos muchas veces juntos y bueno, hacemos muchas cosas juntos. Entonces, sí puede ser como un gran hermano, pero casi siempre el ambiente se parece más a un grupo de amigos que a un gran hermano, ¿no? Bueno, al final es un ambiente motero, ¿sabes? Es como... Al final ahí todo el mundo está haciendo ese viaje porque es una pasión y una cuenta pendiente que está saldando Sí. en ese momento y por lo normal la gente va a la suya a disfrutarlo, a disfrutar cada carretera y luego pues al final del día pues comentar tu disfrute pues tomándote una cerveza, una Coca-Cola, comiendo algo. Entonces no da tiempo a que haya malos rollos porque estás todo el día conduciendo, flipándolo con el entorno, de diciendo, hostia, por fin estoy aquí. Y luego al final del día estás, aparte de reventado, que ya la energía ya es tal, y lo único que haces es volver a vivir los momentos del día Sí. con los compañeros que han vivido lo mismo Sí. que tú. Pero es como Sí. la gente que va al fútbol. Vas con un colega, ves el mismo partido, termina el fútbol y te cuentan lo que habéis visto los dos. Pues claro, no da tiempo a discutir. Bueno, la predisposición, cuando alguien va a un viaje de este tipo, lo normal es que vaya con una predisposición a disfrutar, con una predisposición de buen rollo y normalmente es un viaje que a mucha gente le cuesta, o bien por tiempo, o bien por el factor económico, es un viaje caro, entonces, bueno, pues la predisposición con la que vas es a pasarlo bien y a disfrutar del viaje. Entonces, bueno, el ambiente general es prácticamente muy bueno siempre, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? A veces hay alguna excepción, ¿no? Pero eso es normal, ¿sabes? Al final la gente, eso cada es uno normal. de su madre y de su padre y tal, pero bueno, yo tengo que decir a ver, yo me he llevado muy bien con todo el mundo, me he traído a todos como amigos y luego concretamente con algunos pues grandes amistades, pues bueno, pues porque congenian más, también porque están más cerca y luego de ahí te puedes ver más veces. Claro, no es lo mismo hacer las migas con yo en Alicante y otros en Vigo. A ver, podemos tener mucha amistad, pero va a ser complicado juntarse más que si da la casualidad de que coincides con alguien pues que está a tiro de piedra, ¿sabes? Sí. Sí, en estos viajes es muy frecuente que pase eso que estás comentando, porque se comparte una vivencia y experiencia muy especial y eso al final del viaje crea vínculos, ¿no? Y bueno, lo normal siempre es volver a hacer reuniones con los grupos de viaje.
y bueno, pues al final lo que haces son muchos amigos durante el viaje, ¿no? Entonces, bueno, yo durante todos los años tengo alguna reunión con viajeros, pues los del 2018, los del 2017, se organizan entre todos y bueno, al final nos gusta volvernos a juntar y volver a revivir un poco la experiencia, porque se han creado vínculos, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues con los que tienen más cercanos, pues mucho más, ¿no? Pues nada, Gon, yo creo que no me dejó nada en el tintero. Gon, mil gracias. Yo creo que todas las dudas que tú nos podías ayudar ya están. Para que le surja alguna más, Road 66 Experience.eu. Vale. Road66experience.eu. Ahí tenéis toda la información. También hay un teléfono de contacto en el que podéis contactar y Gon estará encantado de resolver vuestras dudas, tanto de alquileres por libre, como de viajes en grupo, como de viajes a la carta. Mil gracias por dedicarme tu tiempo. Te doy la palabra. Tenemos pendiente otra entrevista sobre la temática viajera y tus rutas por medio mundo. Cuando quieras. Si no, claro, esto se nos iba a ir de tema. Gracias, Pepe. Ha sido un placer estar este ratito contigo. Y bueno, también ha sido un placer, quiero decirlo, el haber viajado contigo. Ha sido bastante especial, ha sido un viajero perfecto para mí. Yo me he sorprendido, perfectos. O sea, me he sorprendido para bien de mis capacidades en el viaje. O sea, Sí. Creo que soy más motero de lo que pensaba después de haber hecho el viaje. Eso te lo puedo asegurar yo, que tengo bastante ojo para clasificar a los viajeros y a los motoristas. Sí. Eso te lo digo yo, te lo garantizo. Gracias, amigo. Bueno, creo que con este momento de Gon hemos respondido la mejor época de año para hacerlo, cómo organizar un equipaje si vas solo en grupo, irá haciéndote mejores y más ideas si es mejor hacerlo en grupo, organizado, por libre, cuántos días necesitas si vas por libre, cuántos días, o sea, aquí he agrupado bastante con alguien que tiene experiencia, creo que habéis resuelto muchísimas dudas, pero hay que tener la opinión de los que lo acaban de hacer, entonces he preguntado a los compañeros, ¿en grupo o solos? ¿Cuál crees que es la mejor ventaja de venir en grupo? Hombre, es más divertido, vas con gente que puedes hablar y además si te pasa cualquier cosa estás protegido por el resto. ¿Y el inconveniente? Inconveniente que siempre surge alguna tontería, alguna discusioncilla y algún problemilla, pero bueno. Okay. Yo creo que ganan las ventajas. Hombre, conoces a nueva gente y eso es súper importante, la verdad. Para mí el compañerismo es lo mejor, desde luego. ¿Y el inconveniente? No le veo ningún inconveniente, la verdad. Si ahora tuvieras que volver a hacerla sabiendo lo que ya sabes, ¿la harías en grupo o la harías solo por libre? Yo la moto tiene que ser en grupo, si no, no la disfrutas. ¿Y cuál crees que es la mayor virtud de venir en grupo? O sea, Pues eso, que luego cuando paras pues tienes con quien conversar, por la noche te tomas unas cervezas, o sea, no es solo la ruta, a mí me gusta la ruta, pero veo que luego, bueno, y también que si te caes pues te ayuda a levantar la moto, eso también es parte de... Pero bueno, que sí. ¿Y el mayor inconveniente? ¿De la ruta? No, de venir en grupo. No sé, ninguno. No, yo... ¿Volvieras ahora atrás y tuvieras que volver a empezar a plantear que ibas a hacer este viaje, volverías a hacerlo en grupo o lo harías sola? Siempre en grupo, seguro. ¿Cuál piensas que es lo mejor de venir en grupo? Pues lo mejor es eso, el sentirse uno arropado, el poder en las paradas ir comentando las dificultades o la propia ruta. Vamos, me parece un placer ir en compañía. ¿Y el inconveniente? Y el inconveniente, por poner alguno, que no es que me haya parecido ni me haya supuesto ningún problema en ningún momento, pero quizá eso, pues a la hora de pedir en un restaurante, pues bueno, somos muchos para pedir, muchos para servir, pero que eso, que tampoco nos ha dificultado el proceso en el viaje. Si ahora volviéramos atrás, ¿volverías a hacer la ruta en grupo o la harías solo por libre? Hombre,
Hombre, yo creo que esta ruta se debe hacer siempre en grupo. Que sea más o menos numeroso ya no entro, pero siempre en grupo. Ok. Entonces, para ti la mayor ventaja de venir en grupo, ¿cuál es? Pues hombre, siempre es el compañerismo, el poder comentar cuando terminas la etapa del día, pues poder comentar lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, las risas que nos echamos, lo que hemos pasado, en fin, siempre esas cosas, claro, si vas tú solo no lo puedes hacer. ¿Y el mayor inconveniente? Bueno, pues el mayor inconveniente, siempre lo diré en grupo, es pues el tema de organizarte para comidas, para salidas, para tal, porque siempre pues bueno, hay que contar con mucha gente, pero bueno, es lo de menos. Si ahora empezás de nuevo, ¿la volverías a hacer en grupo o la harías en solitario? Sí, yo creo que la ruta 66 hay que hacerla en ruta, en solitario. Vamos a ver, la puedes hacer a tu marcha, pero no sería lo mismo. O sea, el tema de acabar la ruta, comentarlo con los compañeros, luego echarte unas cervezas como estamos ahora mismo, no tiene nada que ver si tienes algún percance, te ayudan. O sea que es impepinable hacerlo con grupo. Okay. ¿Así en grupo o ya por libre, ya sabiendo lo que sabéis? Más bien por libre, porque como ya más o menos hemos conocido ya unas cosas por allí, pues claro, una vez vivido, ¿no? Pues mejor así más a tu aire, ¿no? Y un poco más lenta y para ver más cosas. Y para la próxima tuya, ¿piensas hacerla por libre o tú solo o en un grupo? No mínimo, pronto, com grupo de amigos. Isso sempre. Pronto, agora se fazemos por nossa conta, pronto, ou por uma empresa, pronto, é uma questão de depois vermos, mas penso que é o melhor, portanto, é fazer com alguém que já conheça. Pronto, e aí vai levar as pessoas aos grupos certos, aos sítios certos, que se fizeres por tua conta, pronto, acabas por não perceber. Nós já fizemos uma viagem, mas a segunda também não me importa fazer com uma empresa, mas no mínimo com um grupo de amigos, pronto, e vamos explorando. Okay. ¿Crees que acertaste al hacer la Ruta 66 en grupo mejor que en solitario? Sem dúvida, sem dúvida. Para o meu estilo de condução, para a minha pouca experiência, foi importante ter alguém, vários companheiros... De sentirte arropado, ¿sabes? Eso. Yo creo que aunque tengas mucha experiencia, cuando es un viaje tan largo y cuando vienen los momentos difíciles, también te gusta sentirte arropado, ¿sabes? Si vas solo, es más duro seguro, ¿sabes? No solo por la falta de experiencia, para todo el mundo es más duro si vas solo con esa lluvia, esos vientos, posiblemente nadie hubiera continuado, ¿sabes? Claro, mas há que dizê-lo, não foi, a viagem só teve um ou dois momentos desses, porque 85% da viagem não teve esses problemas, portanto foi mesmo muito, muito satisfatória. Foi a viagem mais espetacular, como um amigo meu costuma dizer. Espetacular. Foi uma viagem, qualquer coisa de espetacular, que recomendo. ¿La repetiríais? Sin duda. ¿En grupo o solos? Sí, en grupo. Siempre en grupo, aunque solo puedes ir un poquito más a tu aire, pero cuando aparcas la moto, comentar el viaje y luego, pues eso, las experiencias. Para mí es más divertido y lo volvería a hacer en grupo. Sí. Y sobre todo hablaba con Rafael, por ejemplo, de los momentos duros, ¿sabes? Que hay imprevistos que, claro, si te ves solo en momentos de una tormenta grande, de cualquier cosa, no es igual vértelas tú solo ahí o con tu pareja detrás en una moto que en un grupo arropante. Exacto. Tienes un problema. Sí, porque son muchísimos kilómetros y es lo que decía, que es que te puede pasar cualquier cosa, o sea, al final es una aventura. Por muy organizado que lo lleves, de que hoy vas aquí, mañana allí, entre tanto te puede pasar de todo. Mejor con gente. La pregunta, ¿la volveríais a hacer? Sí. ¿En grupo o en solitario?
Sí, sí, con la retaguardia. De hecho, tú dijiste en uno de tus vídeos, decías que la querías, que te planteabas volver a hacerla. En solitario. Pero parándote más en los sitios para disfrutarlos más. Y es exactamente esa la sensación. O sea, al final, y entiendo que el tiempo era el que era, pero pasamos muy de puntillas por algún que otro sitio que me hubiera encantado dedicarle un día entero. Era imposible hacerlo porque al final el viaje es la ruta del punto A al punto B. Pero sí que me gustaría volver a hacerla para dedicarle más tiempo a algunos puntos que realmente... los sitios que se te quedaron cortos. Eso es. Ok, bueno, a todo esto, conclusión, ¿lo repetiríais? Sí, sin duda, 100%. Sí, yo lo repetiría. ¿En grupo o en solitario? Yo en grupo. Yo lo repetiría en un grupo más afín, por decirlo así, y probablemente más reducido. Viajar en moto siempre es muy bonito cuando vas en grupo, pero tiene que ser un grupo que engrane bien, ¿no? Un grupo afín, un grupo que tenga los mismos gustos, que tenga las mismas puntos de vista más o menos sobre las cosas, y que cuando vas en un grupo demasiado grande, pues surgen a veces pues tiranteces, ¿no? Pero sí lo repetiría desde luego y en grupo también. ¿Y la volvieras a hacer? ¿La harías en grupo o más en solitario? Bueno, en solitario o grupo mucho más reducido, tipo más cercano. O sea, tú y tu marido igual una moto más o igual en un grupo grande. Mira, la haría organizada y la haría con un grupo por un pequeño detalle, que nosotros el inglés es nuestro punto débil. Pero sí que miraría mucho más con quién haría la ruta. Eso sí que lo miraría. Porque soy una persona que me gusta mucho viajar, me he movido mucho por Europa, a Estados Unidos, a América era la segunda vez que iba, pero sí que reconozco que me han pasado cosas que nunca jamás me habían pasado. Entonces, en eso sí que haría un poquito más de hincapié y cuidaría un poquito más algunos detalles, pero lo haría en grupo porque me gusta ir con gente, me gusta compartir y bueno, pues y porque el handicap que tenemos mi marido y yo es que el inglés pues nos falla. Bueno, eso nunca es tarde, No, eso nunca es tarde. Yo siempre tengo muchos recursos de vez en cuando. Siempre se puede aprender inglés, aunque sea un inglés así como el mío de este vallecano, para subsistir. Tampoco hace claro que sí. Una diplomatura, con que te entiendan y poco más. Pues sí, con que te hagas entender, vamos, que hambre no iba a pasar, yo ya te lo digo. Es muy importante ir en un grupo porque siempre te arropas de alguna manera, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí. Pero te vuelvo a decir lo mismo, yo lo haría en grupo porque me gusta compartir, creo que vas mucho más arropado, creo que siempre el que no se le ocurre una cosa se le ocurre otra y siempre es más divertido. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor no sé, no quiero ser mala, voy a ser buena. No, se te ha entendido claramente. Sí, pero vamos, bien. En líneas generales te digo que el viaje bien. Era un viaje que llevábamos muchos años, teníamos muchísima ilusión y ya te digo, yo si pudiera, mañana lo estaba repitiendo. Pero eso sí, con restricciones. Iría a la aventura con cualquier persona, eso lo tengo claro. Sí. Pues mil gracias por tu tiempo, Gloria. Nada. Bueno, te voy a decir una cosa. Creo que serías un buen guía. Estoy segurísimo de ello. Y me cambio Tú de serías trabajo. muy buen guía. Fíjate, y creo que contigo repetiría el viaje. Pues yo repetiría el viaje con todos vosotros, sin dudarlo. Pero y luego sois viajados, o sea, viajeros y bastante viajados. Posiblemente las dos personas con más experiencia de nuestro grupo en lo que son viajes en moto. Bueno, intentamos viajar siempre que se puede y siempre que se puede en moto.
Entonces es lo que nos gusta hacer. Me interesaba mucho vuestra opinión porque, bueno, no es lo mismo la gente como yo, que es mi primer viaje en moto, que gente que ya ha hecho más viajes para dar una opinión más experimentada sobre la ruta. Por eso me interesaba mucho hablar con vosotros. ¿Nos podéis decir un poco viajes anteriores para que nos pongamos en situación? Bien, bueno, hemos hecho algo por Latinoamérica, hemos hecho parte de la Panamericana, hemos hecho la isla de Man en otro viaje con Irlanda, hemos hecho la ruta de Amalfi, la ruta amalfitana, hemos viajado prácticamente por toda España y bueno, pues hemos hecho algo de África, un poquito. ¿La más larga es la 66? La más larga, sí. Bueno, cuando fuimos a Perú y a hacer parte de la Panamericana, yo creo que la más larga en tiempo ha sido la 66. Lo que preguntabas al principio, si sería aconsejable hacerla en grupo o solo, bueno, depende. La aventura de ir solo, si tienes el tiempo suficiente... Bueno, y la forma, la estructura del viaje al ir solo, en este caso él y yo siempre viajamos solos, es distinta porque tú alargas los días en función de cómo tú te programes el viaje, ¿no? Cuando vas en grupo es distinto porque tienes que llevar una logística distinta, llevas unos horarios distintos. Intentamos, por ejemplo, en este caso, en este último viaje a los Estados Unidos, pues acordaros que siempre intentábamos llegar sobre las 5 o 6 de la tarde al hotel. Cuando vamos mi hermano y yo solos, vamos de sol a sol. Entonces, también la dureza del viaje es distinta, pero también es lo que nosotros queremos hacer. ¿La repetiríais? Sí, sin mañana. lugar a dudas. Vamos, yo me llevo mañana otra vez. ¿En grupo o...? No, yo la repetiría ya en solitario, pero si alguien que nos esté... ¿Solitario o con tu hermano? Hombre, siempre... Yo tengo que llevar siempre al escudero. Es un tándem, esto ya no se puede... Cuando hablamos solos siempre son... Bueno, siempre hemos viajado juntos los dos, entonces, bueno, hablamos solo, pero vamos juntos. Cuando decimos en solitario quiere decir con él. Y respecto a una persona que pueda estar viendo este vídeo que diga, bueno, me estoy planteando la ruta, me hace mucha ilusión hacerla, ¿la hago solo o la hago en compañía? Yo la primera vez creo que sería bueno hacerla en compañía. Si tienes un tiempo concreto, o sea, si el tiempo que tú tienes, que dispones, son 15 días o 20 días, pues en solitario se te va a quedar muy corto porque vas a ir en tramos demasiado rápido, porque vas a tener que improvisar tú la organización, vas a desconocer, aunque tenemos los GPS y marcamos las rutas y bueno, habrá gente que tendrá mucha experiencia, otra no tanta. Probablemente el primer viaje, si no tienes demasiada experiencia, lo suyo sería hacerlo en grupo. Quien tenga mucha experiencia y tenga el tiempo, en solitario. Siempre lo recomiendo. Si tienes experiencia y tienes el tiempo necesario, en solitario. ¿Solitario o un grupo limitado? Un grupo pequeño, sí. Cuando digo solitario es una moto sola o pues un grupillo de 3 o 4 motos. Lo van a hacer fantásticamente. Pero evidentemente vas a necesitar más tiempo, porque la infraestructura a nosotros ya no la han dado montada. Las motos ya estaban alquiladas, los hoteles y puntos de descanso ya estaban. Entonces eso te facilita mucho más el ir rápido y el poder quemar etapas de una forma más efectiva. Pero sí, si lo tuviésemos que volver a hacer, ya lo hemos hablado, lo haríamos en solitario. Ya... Eso fue la razón, ¿no? Porque, a ver, dos personas con una experiencia previa importante, o sea, no alguien que no ha viajado, por ejemplo, como yo, en moto antes, a la hora, entiendo que vosotros estudiaríais barajando las dos opciones, sí. Y esta sería la razón de haber elegido Fíjate, el grupo. El primer proyecto nuestro, porque lo hablamos varias veces, esto se ha ido posponiendo, me imagino que como a todos le pasará algo parecido, se ha ido posponiendo a año tras año, pues el año que viene lo hago, no, te tienes ya que marcar una fecha porque si no, no lo haces nunca, o sea, marca una fecha y será la única forma de hacerlo. Pero nosotros, el plan que teníamos de viaje inicialmente era hacerlo en solitario, pero utilizando solamente la parte final de la ruta 66. O sea, hacer pues unos 2.000 kilómetros, quizá menos, unos 1.000 kilómetros o por ahí. Y teníamos más o menos el mismo tiempo. Lo digo para que uno pueda valorar si lo que quiere es hacerla completa y dispone de poco tiempo, pues tendrá que recurrir
muy probablemente a este tipo de viaje, en grupo y organizado. Y si ya no tienes esa limitación de tiempo, podrás hacerla a tu aire y solo. Porque el tiempo, desgraciadamente, no es condición. Porque bueno, ya la cuestión es de por día de la moto. Yo pienso que en este tipo que pasas en Estados Unidos, en este tipo de viajes a Estados Unidos o donde sea, ¿no? Cualquier tipo de viaje que ya requiere de unos kilómetros importantes, lo fundamental es el tiempo. El dinero, por supuesto, también, pero como todo en la vida es el tiempo. Dependiendo del tiempo que tienes, la estructura del viaje es de una forma o de otra. Entonces eso es fundamental, tener el tiempo, es lo que más importa, sí. Que creo que es lo que más vale. Yo creo que todo lo que más valoramos todos es el tiempo. Y es en función del tiempo que tienes, montas tu viaje. Bueno, y yo creo que esto se está alargando, creo que ya nos quedan pocas respuestas. Entre una de ellas el tema del precio, que es lo que a muchos os lleva de cabeza, pero eso, sintiéndolo mucho, tendremos que esperar a mañana domingo a la misma hora que hoy. Nos vemos mañana.